Estuve parada en el porche casi 10 segundos antes de tocar. Antes no tocaba. Era mi casa, después de todo. Pero con el tiempo, ese permiso tácito se había desvanecido como el borde de una alfombra desgastada por demasiados pasos silenciosos. En una mano llevaba un asado envuelto en papel aluminio todavía tibio. Era el plato que Javier siempre pedía para su cumpleaños. Carolina abrió la puerta y se quedó quieta un momento lo justo para hacerme sentir incómoda. Me miró de arriba abajo y luego se hizo a un lado sin calidez, sin amabilidad. Solo se apartó. «¿Quién dejó entrar a esa vieja?», murmuró mientras pasaba. No fue un susurro, no fue una broma. Lo dijo. Las palabras cayeron como cubiertos sobre el azulejo. Y lo que más dolió no fue el insulto, sino el silencio que siguió. Javier estaba en la cocina cortando pan. La oyó, levantó la vista, nuestros ojos se cruzaron. Parpadeó y volvió a mirar el pan. Ni siquiera un gesto. No dije nada. Solo caminé hasta la encimera y dejé el asado. Nadie se ofreció a tomarlo. La cocina olía a mantequilla ajo y algo comprado en la tienda. Los padres de Carolina ya estaban ahí tomando vino. Los niños estaban en la sala, con sus tablets medio acurrucados en el sofá, como si fuera un sábado cualquiera. «La cena está casi lista», dijo Carolina con voz cantarina, como si no hubiera pasado nada. «Hoy hicimos algo sencillo». Asentí. «Sencillo». Ella sirvió filetes para sus padres, de los buenos cortes gruesos sellados a la perfección. Para mí, sacó una bandeja pequeña del refrigerador, un recipiente de aluminio, sobras. Tal vez pollo, tal vez no. «No sabíamos si vendrías», dijo ya dándose la vuelta hacia la estufa. Javier sirvió vino para el papá de Carolina. A mí no me ofreció. Encontré una silla plegable que no hacía juego con las demás y me senté al borde de la mesa. Nadie levantó la vista. La mamá de Carolina me sonrió con cortesía, como si fuera una conocida de la iglesia a la que apenas recordaba. La conversación siguió sin pausa sin mí. Intenté saborear la comida, pero todo sabía plano. Hasta el café estaba frío. Vi a mi hijo reírse por algo que dijo Carolina. No escuché el chiste, tal vez no quise. Después de la cena, recogí los platos, antes de que alguien me lo pidiera. Costumbre. Abrí el agua caliente y los lavé despacio. Me dolía la espalda. Carolina ya había llevado a sus padres al patio trasero. Javier los siguió. Me sequé las manos, eché un último vistazo al comedor y salí por la puerta sin despedirme. El asado seguía en la encimera intacto. El sábado siguiente me dije que no iría. Pero la costumbre es terca. Y la esperanza también. Esa mañana preparé pan de elote, la misma receta que Javier me pedía, después de la escuela, cuando sus pies apenas tocaban el suelo bajo la mesa de la cocina. Lo dejé enfriar, lo envolví en una servilleta y me quedé con él en el regazo unos 20 minutos antes de subir al coche. Cuando toqué nadie, abrió de inmediato. Escuché voces y música adentro, el tintineo de los cubiertos. Toqué de nuevo. Finalmente, la puerta se abrió a medias. «¡Ay!», dijo Carolina, ladeando la cabeza. «No sabíamos que vendrías». Levanté el pan envuelto en la servilleta. Solo quise traer algo. No se movió de la entrada. «Está un poco apretado esta noche. Mis papás están aquí». Me quedé quieta. El paquete pesaba más en mis manos. Javier apareció detrás de ella. «Hola, mamá». Su tono no era cálido ni frío. Solo era. Carolina miró por encima del hombro. «Ya estamos sentados. Solo dejo esto», dije rápido, pasando junto a ella antes de que pudiera poner otra excusa. El pasillo estaba en silencio. La mesa estaba puesta. 3 platos. Uno para Javier, uno para Carolina, uno para su papá. Su mamá ya tenía un tazón de ensalada frente a ella. No había un cuarto. Me quedé un segundo de más en el borde de la cocina. Carolina pasó junto a mí, tomó una copa de vino de la encimera
y se la dio a su papá. Javier no dijo nada. No había espacio, dijo Carolina al fin, sin mirarme. Solo tenemos el juego de 6 personas, y ya tuvimos que traer un banquito. Sus padres rieron, como si eso fuera encantador. Puse el pan de elote en la encimera, desenvolviéndolo con cuidado. Nadie comentó nada. Carolina dejó un platón de pollo al limón y empezó a servir. Lo pasó en el sentido de las agujas del reloj. Vi a su mamá tomar 2 piezas. Javier carraspeó. «Gracias por el pan, mamá». Asentí. «Claro». Nadie me ofreció una copa. Nadie preguntó si quería quedarme. Había un banquito en la isla de la cocina, pero ya tenía un montón de correo encima. Me quedé junto al fregadero hasta que Carolina levantó la vista. «Te devolvemos la servilleta cuando pasemos por tu casa». Esa fue su manera de cerrar la puerta. Salí en silencio otra vez, sin despedirme. Las luces de la calle ya se habían encendido. Me senté en el coche un momento, con las manos en el volante, mirando al frente. No era la falta de un plato. Era la certeza de que nadie pensó que lo necesitaba. A la mañana siguiente me desperté temprano y revisé el buzón por una nota de agradecimiento. Nada. Solo la factura del impuesto predial a mi nombre, como siempre. La casa seguía siendo mía. Cada carta del municipio me lo recordaba. El aviso de impuestos llegó el martes doblado pulcramente en un sobre blanco dirigido a Rosa Villanueva, no a Javier ni a Carolina. Lo abrí en la mesa de mi departamento, el de una recámara, al que me mudé para darles espacio. ¡Qué risa! Les di espacio, les di el tejado, les di todo menos una factura. Nunca preguntaron si aún pagaba los impuestos prediales. Dudo que se les ocurriera. Javier solía mirarme balancear la chequera cuando era pequeño, asombrado de que los números encajaran tan bien. En algún momento dejó de notarlo. Los servicios también seguían a mi nombre. Gas, agua, luz. Había configurado pagos automáticos desde mi cuenta, una decisión que tomé hace años, cuando el arreglo iba a ser temporal. Solo unos meses, dijo él. Solo hasta que se estabilizaran después del segundo bebé. Ese bebé ya está en secundaria. Dejaron de informarme. Yo dejé de preguntar. Pero el dinero siguió fluyendo como si el silencio contara como permiso. Me senté con la factura frente a mí calculando. 6 años de impuestos. Servicios, reparaciones. Recordé la reparación del aire acondicionado el otoño pasado. $80,000. Carolina mencionó que la casa estaba fresquita y al día siguiente hice la llamada. Nunca dieron las gracias, ni una vez. Javier hablaba de nuestra casa cada vez que charlábamos. Vamos a pintar los gabinetes este verano. Estamos pensando en rehacer el jardín de enfrente. Nunca dijo tu casa, no lo había hecho en años. Pero no sabía lo que decía la escritura. Esa tarde saqué el documento original de mi archivero. Todavía estaba impecable, firmado, fechado, notariado. Mi nombre estaba ahí claro, sin transferencia, sin venta, sin copropiedad, solo yo. Es increíble lo invisible que puedes sentirte mientras sostienes la prueba de que existes. Preparé café y me senté con la escritura frente a mí. Pasé el dedo por el sello en relieve. Su peso era mayor que las facturas, mayor que el silencio. Podían olvidar cumpleaños, olvidar sillas en la cena, olvidar gratitud, pero no podían cambiar esto. Esa noche saqué un cuaderno amarillo en blanco y escribí una línea en la primera página. Plan de transferencia, uso privado únicamente. No había mirado realmente las paredes en mucho tiempo. Siempre estaba enfocada en otra cosa, la comida que llevaba las servilletas, que doblaba la forma, en que Javier evitaba el contacto visual cuando Carolina tomaba el control de la conversación. Pero el domingo pasado, mientras esperaba a que Carolina me devolviera un tupper que olvidé la última vez, me quedé parada en el pasillo cerca de las escaleras. Entonces lo vi. Una galería de fotos cubría la pared, marcos negros. A juego tapetes blancos,
todo como sacado de una revista. Rostros sonriendo con suéteres otoñales. Un viaje a la playa. Los niños con disfraces de Halloween. Javier en traje junto a Carolina en la boda de su hermana. Los padres de Carolina sosteniendo al recién nacido en el hospital. Ni una sola foto me incluía. Ni una. Había una antes, una foto mía con Javier en el patio trasero el verano, después de que murió su papá. Lo abrazaba con un brazo y sostenía un trozo de sandía en la otra mano. Él todavía era un niño entonces. Esa foto solía estar en la mesa de la entrada. Noté que ya no estaba hace un tiempo, pero pensé que tal vez la habían movido, no reemplazado. Me equivoqué. Revisé cada marco. Ni siquiera una de mí, sosteniendo a Mateo cuando era bebé. Solía cuidarlo 3 días a la semana cuando Carolina volvió a trabajar. Recordaba cantarle en el porche, meciéndolo, hasta que se dormía cuando nada más funcionaba. Estuve en esos momentos, pero no en las fotos. Carolina pasó detrás de mí y notó hacia dónde miraba. ¡Ay!, dijo como si me hubiera atrapado fisgoneando. Este año optamos por una estética más limpia, solo familia directa. Sonrió como si fuera razonable, como si no estuviera ahí parada con los pómulos de Javier y la mitad de su risa. Minimalismo intencional, añadió. Asentí despacio, aunque sentía el pecho apretado. Javier bajó las escaleras con un montón de toallas bajo el brazo. No vio el intercambio, o tal vez prefirió no verlo. Tomé el tupper cuando Carolina me lo dio y caminé hacia la puerta. La pared de fotos me seguía como una cortina que se cierra. En el camino a casa seguí pensando en esa palabra, intencional. Al día siguiente añadí una segunda página a mi cuaderno cronograma y estrategia de salida. Sabía que no debía esperar mucho. Aún así, cuando llegué al camino de entrada el 7 de abril, una parte de mí se aferró a la idea de que tal vez, solo tal vez alguien lo diría, aunque fuera una vez. La casa ya estaba llena cuando llegué. Globos en el buzón, algo en el horno, la mamá de Carolina entrando con una bolsa de regalo. Entré y me recibió el olor a canela y mantequilla, de cacahuate extraño, pero familiar. Justo a tiempo, dijo Carolina, pasando junto a mí, con una bandeja de cupcakes decorados con huellas de perro. Notó mi mirada. Es el día de adopción de Canelo. Puedes creer que ya han pasado 4 años. Sonreí por cortesía. El Golden Retriever movía la cola en un rincón con un gorrito de fiesta. Alguien había hecho una pancarta de papel que decía, «Te queremos, Canelo». Dejé el pan de plátano que preparé. Nadie lo miró 2 veces. Javier me dio un abrazo rápido sin entusiasmo con un solo brazo. «Hola, mamá. Hay refrescos en el refri». No mencionó la fecha, ni siquiera una pausa. Los padres de Carolina ya estaban en la mesa. Los niños decoraban galletas para perros. Todos tenían un recuerdito de la fiesta. Me quedé junto a la isla de la cocina, sosteniendo una lata de refresco de jengibre, sin abrir, preguntándome cómo me convertí en una invitada en una casa que alguna vez firmé. La cena fue estilo buffet. Sliders de pollo, ensalada de coditos, cupcakes de postre. Ayudé a servir la comida sin que me lo pidieran. Memoria muscular. A Canelo le pusieron una vela en un premio sabor carne. Le cantaron con Carolina, liderando los niños riendo, la mamá de Carolina aplaudiendo fuera de ritmo. Los observé desde el fregadero con una esponja en la mano. Nadie notó cuando empecé a lavar los platos. Nadie me detuvo. Javier pasó detrás de mí en algún momento. «Mamá, no te preocupes por eso», dijo distraído tomando un puñado de servilletas del cajón. Asentí y seguí lavando. Podría haberles recordado. Podría haber dicho, «Saben, hoy también es mi cumpleaños». ¿Pero para qué? Si tenía que decirlo, yo no valía la pena. Las velas de los cupcakes se apagaron. Los niños salieron corriendo con Canelo. Carolina y su mamá tomaron fotos para alguna publicación en redes.
Javier revisaba su celular en una silla del rincón. Cuando terminé de secar el último plato, doblé la servilleta con cuidado en la encimera y me quedé ahí un momento. Nadie volteó. Esa noche en mi departamento abrí el cuaderno otra vez. Página 3. Ventana de transferencia de título 6-8 semanas. Sin notificación familiar. Listado silencioso. Llegué más temprano de lo habitual. Había preparado unos muffins de manzana y pensé que podría ver a Mateo antes de que se perdiera en algún videojuego. La puerta principal estaba abierta, así que entré en silencio. Antes tocaba, pero últimamente parecía que nadie lo escuchaba. La casa estaba tranquila al principio, pero podía escuchar voces desde el patio trasero. La puerta corrediza de vidrio estaba entreabierta y su conversación llegó con una claridad dolorosa. «Está más lenta», dijo Carolina. Su voz era tranquila, como si hablara del clima. Hubo una pausa, el sonido de un vaso que se dejaba en la mesa. «Ya hemos hablado de esto antes», continuó. «Deberíamos considerar opciones de cuidado a largo plazo. No ahora mismo, pero no podemos seguir con esta situación a medias. No es sostenible. No va a vivir con nosotros», dijo Javier con tono seco. Me quedé congelada en el pasillo, con la mano aún en la bandeja de muffins. «No dije eso», respondió Carolina. «Pero las facturas, las visitas sin avisar las expectativas, es demasiado. Que la casa siga a su nombre es complicado, Javier. Legalmente, financieramente, es un lío». Él no respondió de inmediato. «Lo sé», dijo al fin. «Hablaré con ella». Hubo otra pausa larga. «Luego deberíamos hacerlo pronto, antes de que pase algo y nos quedemos corriendo. Que pase algo». Así lo dijo. Retrocedí con cuidado, evitando que el piso crujiera. Dejé los muffins en la encimera, los cubrí con una servilleta y salí de la casa antes de que alguien supiera que estuve ahí. En el coche miré por el parabrisas varios minutos. Intenté recordar la última vez que Javier me preguntó cómo estaba. No sobre la casa, no sobre los mandados, no sobre recados, sino sobre mí, mi salud, mi vida, mis planes. No lo recordaba. No se trataba de envejecer, no estaba frágil. No necesitaba que me manejaran. Lo que necesitaba, lo que esperaba, era respeto. Había dado años de trabajo, ahorros y espacio por la promesa de una familia. Y ahora me trataban como una obligación atrasada. Esa noche no dormí. En cambio, abrí el cuaderno otra vez y escribí: iniciar contacto con agente inmobiliario. Solo consulta discreta. Se requiere discreción. El cuaderno había estado en el cajón inferior de mi archivero durante años, todavía envuelto en su plástico original. Lo compré en una venta de regreso a clases, pensando que podría usarlo para recetas o listas de compras. Pero ese miércoles por la mañana lo abrí con una intención distinta. En la primera página, en letras grandes, escribí: transferencia de casa, plan de acción privado. Luego enlisté las piezas que ya tenía en su lugar. Escritura original, archivada, firmada. 2. Póliza de seguro de título, aún activa. 3. Hipoteca, pagada en su totalidad. 0 adeudado. 4. Servicios, a mi nombre. 5. Registros de impuestos, al día. Hice una pausa, tomé un sorbo de café. Luego pasé a la segunda página y comencé la siguiente sección. Lo que no saben. Debajo escribí rápido. Nunca añadí a Javier a la escritura. Nunca presenté un desistimiento. Nunca cedí el control. Nunca les prometí la casa. Ellos asumieron y yo lo permití. Eso fue mi error. Pero las suposiciones tienen un costo, y el mío estaba por cobrarse. Volví a revisar el archivero y saqué correspondencia antigua. Cartas del municipio, facturas de servicios, copias de cheques que había girado a lo largo de los años al plomero, al techador, al control de plagas. Cada factura con mi nombre impreso en la parte superior. Su descuido hizo que mi rastro de papel fuera más claro. Extendí todo sobre la mesa de la cocina, carpetas etiquetadas, recibos engrapados, secciones resaltadas,
sin ambigüedades, sin espacio para malentendidos. Si querían jugar esto como un trato de negocios, yo sería quien redactara los documentos de cierre. No era enojo, era claridad. Ellos habían dejado claras sus prioridades y ahora yo tenía que responder de la misma manera con precisión. Para el mediodía, había llenado 5 páginas del cuaderno. Cada paso tenía una fecha, un contacto, un resultado. Añadí una línea al final. Sin advertencias verbales, sin confrontaciones emocionales, sin segundas oportunidades. Esto no iba a ser una escena, iba a ser un expediente, algo que recibirían por correo, o tal vez encontrarían pegado en la puerta principal cuando llegara el momento. Guardé el cuaderno en un sobre manila y lo etiqueté paquete de transferencia, no desechar. Luego saqué mi celular y busqué agentes inmobiliarios locales. Venta silenciosa, proceso discreto, solo compradores serios. Nos reunimos en un pequeño café a 2 pueblos de distancia. Lo elegí porque no era el tipo de lugar donde Carolina o Javier entrarían muy sencillo, muy tranquilo, muy lejos de lo que ellos considerarían útil. Llegué temprano. Pedí un café negro y tomé la mesa de la esquina junto a la ventana. Arturo llegó 5 minutos tarde, pero no me importó. Me saludó con esa profesionalidad familiar que nunca había titubeado, ni siquiera cuando llegué llorando a redactar el testamento de mi esposo hace años. No ofreció charla casual, y yo no la pedí. Abrió su maletín y deslizó una pila delgada de papeles sobre la mesa. ¿Estás segura?, preguntó. No respondí de inmediato. En cambio, pasé cada página lentamente revisando palabras que ya conocía. Plantilla de acuerdo de compra, autorización para listado, exenciones de contingencia, protocolo de reasignación de título. Estoy segura, dije firmando la primera página. Asintió y tomó su pluma. Lo archivaremos solo a tu nombre. Listado silencioso. Divulgaciones limitadas. Trabajaré directamente con el agente para controlar la narrativa. Sin familia involucrada. Dije. Entendido. Firmé los siguientes 3 formularios con mano firme. Mi café se enfriaba a mi lado intacto. La pluma hacía pequeños sonidos eficientes contra el papel. Cada trazo sentía como recuperar el oxígeno que no sabía que había estado conteniendo. Pasó a la última página y dudó. Sabes que una vez que se liste, eventualmente lo descubrirán. Estoy contando con eso. Me estudió. ¿Quieres proceder sin confrontación? No queda nada que confrontar. Asintió otra vez, esta vez, con algo más cercano al respeto. No lástima, no sorpresa, solo reconocimiento. Cuando todos los formularios estuvieron firmados, los apiló cuidadosamente y los guardó en su maletín. Iniciaré la verificación del título mañana. Espera una llamada del agente dentro de la semana. No quiero un letrero en el jardín, dije. No lo habrá. Terminó su café. Yo nunca toqué el mío. Cuando nos levantamos para irnos, puso su mano ligeramente en mi hombro. Lo has hecho de la manera correcta. Silencioso, pero completo. Asentí, le agradecí, y lo vi desaparecer en el estacionamiento. Me senté de nuevo un momento dejando que el ruido de tazas y conversaciones lejanas llenara el silencio. Abrí mi bolso y saqué el cuaderno. En la parte inferior de la última página escribí 2 palabras más. Iniciado. Confirmado. No planeé quedarme mucho. Me dije que solo era una entrega a unos guisados congelados, una bolsa de naranjas y una foto enmarcada envuelta en papel craft. Mateo estaba desparramado en el sofá cuando llegué con las piernas colgando del reposabrazos, los dedos volando sobre un control. Apenas levantó la vista. «Hola, abuela», murmuró sin pausar su juego. Sonreí de todos modos. «Hola, pequeño». Puse la comida en el refrigerador y luego saqué el paquete de mi bolsa. Era una foto de Javier a los 6 años, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo una corona de papel que Mateo había hecho en preescolar.
Yo misma tomé la foto, la imprimí y la guardé en un cajón durante años. Pensé que te gustaría tenerla, dije extendiéndosela. Mateo finalmente miró pausando el juego. Rasgó el papel despacio, como si estuviera abriendo un par de calcetines. ¡Oh! ¡Qué chido!, dijo sin entusiasmo. Miró la foto 2 segundos y la puso boca abajo en la mesa de centro. Esperé una pregunta, una sonrisa, algo. No llegó nada. Carolina entró desde el pasillo, secándose las manos con una servilleta. Miró la foto y luego a mí. «¿De verdad no necesitamos más cosas, Rosa?» La miré luego, al reverso del marco, descansando ahí como un objeto fuera de lugar. «No es cosa», dije suavemente. «Es familia», ladeó la cabeza. «Bueno, hemos estado tratando de mantener el espacio limpio. Ya sabes solo lo esencial». Asentí no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería explicar qué significa una foto para alguien que nunca tuvo que aferrarse a nada más allá de una temporada. Mateo ya había vuelto a su juego. Tomé el marco y lo puse con cuidado en la mesa de la entrada, junto a un tazón decorativo lleno de llaves y recibos. Carolina no me detuvo, pero tampoco se veía feliz. «Ya me voy», dije. «Está bien», dijo ya, a medio camino por el pasillo. Afuera el aire se sentía más pesado de lo que debería. Me senté en el coche un rato, observando la casa a través del parabrisas. La foto podría quedarse ahí un día, tal vez 2. Luego desaparecería en un cajón la basura o una caja de donación etiquetada como varios. De regreso en casa, saqué el cuaderno del cajón de la cocina. Pasé las páginas firmadas y comencé una nueva objetos personales. Dispersar o desechar. No guardar nada que ya olvidaron. El letrero se colocó justo después de las 6. Estacioné mi coche al otro lado de la calle, a 2 casas de distancia fuera de la vista, pero lo suficientemente cerca para observar. La camioneta de la gente llegó en silencio, con las luces bajas. No tocó. No pidió permiso. No tenía por qué. Caminó directo al césped, sacó una estaca metálica de la caja de su camioneta y comenzó a martillar. Fueron 5 golpes. Los conté. Luego puso el poste de madera y colgó el letrero de bajo fondo blanco, letras rojas. «En venta». Debajo, un número de teléfono. Y más abajo, listado privado. Solo con cita previa. Enderezó el letrero y tomó una foto con su celular. Luego volvió a su camioneta y se fue sin mirar la casa. Vi el sol salir sobre el tejado que pagué. Para las 6:45, la calle empezaba a despertar. Un perro ladró a 3 casas de distancia. Pasó un corredor. Un coche arrancó en una entrada cercana. Aún así, la casa permanecía en silencio. Hasta las 7:12. La puerta principal se abrió de golpe, como si la hubieran jalado. Carolina salió en bata, con una taza de café en la mano. No vio el letrero al principio. Estaba a medio camino hacia el buzón cuando se detuvo en seco. La vi parpadear, luego mirar fijamente. Se acercó, tocó el poste como si no fuera real. Luego se giró, escaneó la calle y vio mi coche. Su expresión cambió en un instante. No me moví. Volvió furiosa a la casa. Menos de 1 minuto después, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con Javier detrás. Descalzo la camisa, a medio abotonar la cara, aún hinchada de sueño. Ambos se pararon en el césped, mirando el letrero como si hubiera caído del cielo. Carolina ya estaba en su celular. Sabía que la gente no contestaría. Lo habíamos acordado. Javier miró alrededor de la calle, otra vez más despacio esta vez. Sus ojos pasaron por encima de mí. Cerré la ventana y encendí el coche. Mientras me alejaba, vi un último destello en el retrovisor. Carolina paseándose por el césped, agitando los brazos, Javier aún congelado al borde de la entrada, como si el suelo se hubiera abierto bajo él. De regreso en casa, abrí el cuaderno y tracé una sola marca junto a la línea notificación pública ejecutada, sin contacto verbal requerido. Para cuando llegué a casa,
Mi celular ya había comenzado a iluminarse. Primero fue Carolina, 2 llamadas perdidas seguidas. Luego Javier. Luego Carolina otra vez. Sin mensajes al principio, solo la presión de los timbres repetidos, como si esperaran que la insistencia pudiera deshacer lo que el letrero ya había dejado claro. Silencié el celular y lo puse boca abajo en la encimera. Volvió a vibrar 5 minutos después. Esta vez, ella dejó un mensaje de voz. No quería escucharlo, pero lo hice. Rosa espetó con voz cortante, ya a media frase. No tenías derecho a sorprendernos así. Teníamos una rutina, teníamos estabilidad. Lo destruiste por completo. ¿Qué clase de madre le hace esto a su propia familia? Nos traicionaste, traicionaste. Lo escuché 2 veces. La segunda, oí algo bajo sus palabras: miedo. No tristeza, no arrepentimiento, miedo. Otro mensaje llegó segundos después. Javier esta vez. Mamá, no sé qué crees que estás haciendo, pero no puedes vender la casa sin decirnos. No puedes. Esto afecta a todos. Deberías haber dicho algo. Podríamos haber arreglado algo. Los borré ambos. Un tercero llegó antes de que pudiera soltar el celular. Nos pusiste en ridículo, siseó Carolina. ¿Sabes qué va a decir la gente? Mis papás acaban de ver el letrero. Están haciendo preguntas. ¿Estás armando un show? Ahí estaba. Esa palabra otra vez. Show. El show, aparentemente, era la verdad escrita en letras grandes en su césped. Sin gritos, sin confrontación. Solo un letrero y silencio. Y de alguna manera, eso era más ruidoso que cualquier cosa que hubiera dicho en años. Bloqueé ambos números. No por despecho, por claridad. Ellos habían dejado claro qué era yo para ellos. Un recurso, un accesorio. Algo útil hasta que dejó de serlo. Preparé café y me senté en la mesa con el cuaderno a mi lado. El departamento estaba en silencio. Sin pasos arriba o al lado. Nadie gritando desde el pasillo. Solo el goteo lento de la cafetera y el peso de mi nombre, aún impreso en la escritura, hasta que se archivaran los papeles finales. La taza aún estaba tibia cuando abrí la siguiente carpeta y escribí: aviso de desalojo 30 días desde la fecha del listado. Archivar para entrega formal. Llegó un jueves. Sabía que eventualmente pasaría. Eran cerca de las 7 de la tarde, justo cuando el sol se escondía detrás del complejo de departamentos al otro lado. Acababa de servir una segunda taza de café aún tibia de la cafetera, y me senté con el cuaderno abierto cuando sonó el golpe fuerte, insistente e inconfundible. No me moví. El golpe vino otra vez. Luego una voz. «¡Mamá!». Abre la puerta. Cerré el cuaderno. «Sé que estás ahí. Tu coche está afuera». Aún así no dije nada. La puerta de mi departamento no tenía mirilla, pero no la necesitaba. Podía ver su silueta a través del vidrio esmerilado, alto, rígido, paseándose. «Solo quiero hablar», dijo. «Por favor». Fue el por favor. Lo que casi me atrapó. Se quebró a medio salir de su garganta como si tuviera óxido. Volvió a tocar. «¿De verdad no vas a abrir la puerta? Soy tu hijo». Ahí estaba. Lo dijo como si fuera una contraseña. Como si debiera desbloquear algo en mí. «Traje mi chequera», añadió. «Podemos arreglar algo. No digo que merezcamos la casa, pero…». Se detuvo. Tal vez porque ni él podía terminar esa frase con la cara seria. «No estoy pidiendo todo. Solo… ¡Sentémonos!». Me quedé sentada con la taza en la mano sin beber. Sus pasos se alejaron, luego regresaron. Otro golpe. «Estás siendo irracional», espetó con el filo de nuevo en su voz. «Estás lastimando a tus propios nietos». El cambio vino rápido. Siempre lo hacía. No tiene que ser feo, ya lo era. Lo había sido por años. Pero hasta ahora yo había sido la única que tuvo que tragárselo. El silencio se alargó. Luego vino el sonido de pasos bajando las escaleras afuera. Más lentos, derrotados. Esperé hasta que no pude escuchar más su coche, luego me levanté y puse la cadena en la puerta. No había preguntado si estaba bien. No mencionó mi cumpleaños.
no trajo nada más que una chequera abierta y un tono ensayado. Volví a la mesa, taché posibilidad de discusión de mis notas de contingencia y escribí en negritas sin excepciones, sin entrada, sin revisiones. Luego pasé la página y comencé a preparar el aviso final de entrega. Tenía una ventana de media hora para volver a entrar. El agente inmobiliario lo organizó discretamente un día, mientras Carolina y Javier estaban en el trabajo, los niños en la escuela, y los compradores no harían el recorrido hasta la tarde siguiente. Me dio el código de la caja de seguridad, sin alboroto, sin conversación, solo un código. Estacioné a una calle de distancia y caminé el resto del camino con las llaves en la mano, el corazón firme. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba, tal vez porque finalmente me había alejado lo suficiente para verla con claridad. Adentro estaba en silencio, no pacífico, solo en pausa, como una habitación esperando ser reiniciada después de una fiesta que duró demasiado. Pasé por el pasillo sin encender las luces. No quería alterar nada más de lo necesario. No estaba ahí para rememorar. Estaba ahí para llevarme lo que aún era mío y nada más. En el comedor aún estaba la vajilla de mi madre en la vitrina de cristal. Carolina había reutilizado el edredón que hice para la boda de Javier, como una manta en el sofá. Ahora había velas por todas partes de esas, con aromas en frascos, con nombres como brisa de cachemira o lino fresco. Mi vieja estantería de madera había sido pintada de blanco y llenada con decoración digna de Instagram. Plantas falsas, letreros, con palabras tazones decorativos. No toqué nada de eso. En cambio, fui al closet de arriba, el que una vez fue mío. Al fondo, detrás de una caja etiquetada como varios de Navidad, estaba la carpeta, amarilla, gruesa, cada papel legal que había archivado, copias de facturas de impuestos, una copia de la escritura, una copia del testamento que ya había reescrito. La guardé en mi bolsa. Fui al dormitorio y abrí el cajón de las joyas. Había sido revuelto a lo largo de los años cosas movidas y extraviadas, pero el único objeto que aún me importaba, un anillo de oro de mi madre, estaba donde lo dejé envuelto en un pañuelo de seda. Lo deslicé en mi dedo y miré mi reflejo un momento. Los mismos ojos, las mismas manos, una columna diferente. No tomé el edredón, no tomé la vajilla. No tomé la foto enmarcada de Javier y yo cuando tenía 6 años, que solía estar junto a su cama. De todos modos, ya no estaba. Al cerrar la puerta principal con llave, sentí que la casa me miraba irme, pero ya no era mía para llorarla. Ellos habían reclamado cada metro cuadrado, como suyo lo llamaron su hogar, aunque los papeles dijeran lo contrario. De regreso en el coche, dejé la carpeta en el asiento del copiloto y giré la llave. El sobre con el aviso final estaba dentro, sellado y dirigido. Lo dejé en el buzón antes de siquiera girar hacia la calle principal. No había visitado la unidad de almacenamiento en meses. Era un espacio pequeño, al borde del pueblo, entre una llantera y un restaurante cerrado, el tipo de lugar que nadie encuentra a menos que lo busque. Lo había mantenido principalmente para cosas sobrantes, una red de seguridad para lo que no podía tirar, pero no tenía espacio en el departamento. Cuando abrí la puerta, enrollable, el aire estaba viciado, no mohoso, solo inmóvil. Nada se había movido desde la última vez que empaqué las cajas y contenedores, y ese era el punto. Necesitaba un espacio en mi vida que no hubiera sido reorganizado por las manos de alguien más. Encendí la luz del techo y me quedé en la entrada un momento. Había 6 cajas apiladas contra la pared trasera. 3 estaban etiquetadas con mi letra utensilios de cocina, ropa de cama, documentos. Las otras 3 habían sido llenadas y selladas por Carolina y Javier cuando insistieron en ayudarme a mudarme. No preguntaron qué quería conservar. Solo me dieron cartones sellados
y me dijeron que ya se habían encargado. Abrí una. Adentro marcos desparejados, un jarrón astillado que alguna vez tuvo flores de aniversario, una sudadera que no era mía y unos zapatos que no usé desde antes de la cirugía de cadera. Basura, su basura. Cerré la caja y saqué un marcador negro de mi abrigo. En el lado escribí donar. No se requiere devolución. La segunda caja era más de lo mismo. Velas, tazas navideñas, polvorientas, cables sin dispositivos correspondientes. Carolina la había etiquetado como sentimental, pero solo era desorden. Donar. Pasé a la tercera. Juguetes de bebé, libros viejos de Mateo, un babero con El pequeño de la abuela impreso en letras desvaídas. Hice una pausa con la mano sobre él. La tela estaba rígida. No había sido tocada en años. Lo puse de vuelta con cuidado y cerré la caja. Donar. No había notas adentro, ni post-its que dijeran te quiero, ni marcadores de recuerdos compartidos. Solo objetos metidos en rincones y sellados. Cualquier historia que estas cosas alguna vez tuvieron ya había caducado. Jalé las 3 cajas marcadas como donar al frente de la unidad. La instalación tenía un servicio de recolección los viernes. Ya lo había arreglado. Las otras 3 cajas, las que yo había empacado, las dejé donde estaban. No eran valiosas, no realmente, pero eran mías. Antes de cerrar la puerta de la unidad, apagué la luz y eché un último vistazo. Sin sentimentalismos, sin arrepentimientos, solo espacio y silencio. Esa noche actualicé la carpeta con la fecha proyectada de cierre de la venta. Faltaban 2 semanas. Los compradores ya habían presentado sus documentos finales. Todo lo que faltaba era que yo firmara y me fuera. No escribí la carta por enojo. No era venganza, no era castigo. Era solo claridad ofrecida en silencio y sin disculpas. Mateo tenía 13 años ahora, lo suficientemente grande para entender qué es una hipoteca, lo suficientemente grande para escuchar susurros en el pasillo y atar cabos por sí mismo, lo suficientemente grande para preguntarse por qué su papá y su mamá de repente hablaban en voz baja sobre mudanzas, dinero y abogados. Había dejado de hablarme meses atrás, más allá de los saludos y agradecimientos forzados por sus padres, pero aún recordaba al niño que se sentaba en mi regazo con un libro ilustrado y hacía 100 preguntas antes del desayuno. Todavía estaba ahí en algún lado. No necesitaba que tomara partido. Solo necesitaba que tuviera la verdad antes de que alguien más intentara enterrarla. Doblé la fotocopia de la escritura con cuidado y la metí en un sobre blanco sencillo, sin dirección de remitente, solo su nombre al frente en mi letra clara. Adentro añadí una nota breve, 3 líneas escrita a mano tinta negra. Mateo, algún día querrás entender qué pasó. Empieza aquí, luego pregúntale a tu papá quién pagó por tu tejado. Abuela, no firmé con amor. No era el tono que necesitaba. Sellé el sobre y lo envié desde una oficina de correos diferente, por si Carolina había comenzado a interceptar cosas. Lo odiaría. Lo sabía. Probablemente intentaría darle la vuelta a romperlo o fingir que nunca llegó. Pero si Mateo lo veía, si sostenía esa página en su mano, aunque fuera una vez, sería suficiente. Aunque no lo creyera de inmediato. Aunque nunca lo mencionara. Todavía estaría ahí, en el fondo de su mente, esperando. La gente puede ignorar sentimientos, puede reescribir conversaciones, descartar recuerdos. Pero el papel oficial, fechado, sellado, es más difícil de borrar. Esa noche, marqué la última línea de la carpeta como completada familia notificada. Solo línea directa. No se requiere seguimiento. La venta se cerraría en 12 días. La casa, alguna vez mía, y luego reclamada por todos, menos por mí, pronto pertenecería a alguien que nunca pidió más de lo que pagó. Me enteré por una vecina, no la mía, la de ellos. María Luisa me llamó esa mañana con una voz llena de preocupación cuidadosamente medida.
Todavía vivía a 3 casas de lo que solía llamar hogar. No quería entrometerme, dijo, pero Carolina hizo una publicación. Está llamando la atención. No pregunté dónde. No necesitaba hacerlo. Sabía que sería público. Carolina nunca desperdiciaba una oportunidad de parecer víctima frente a extraños. Colgué y abrí mi laptop más curiosa que molesta. Ahí estaba, un texto largo, bajo una foto filtrada de la casa con un cielo gris suave encima. El tipo de foto que alguien toma cuando quiere parecer pensativo, pero solo busca lástima. Las palabras debajo eran hinchadas y azucaradas, cada frase goteando con un dolor forzado. A veces las personas que te crían son las primeras en desecharte. Abrimos nuestras puertas. Construimos una vida y luego, sin aviso, la propia madre de mi esposo vendió la casa en la que vivíamos a nuestras espaldas. Sin explicación, sin cuidado, solo una firma y un aviso. Estamos devastados, traicionados, abandonados. Devastados, traicionados, abandonados. Lo leí 2 veces, una con incredulidad, otra con calma silenciosa. Tenía 13 me gusta. 2 eran de cuentas que no reconocí. Uno de su hermana, ninguno de Javier. Solo había un puñado de comentarios. Una amiga dijo enviando amor. Otra puso un emoji de corazón. La mayoría no dijo nada. Pasé los hashtags. Familia primero, Milka sanando, Milka siguiendo adelante. No estaba vendiendo duelo. Era teatro. Y esta vez los asientos estaban casi vacíos. Cerré la página y me recosté en la silla. Ella había arrojado todo lo que pudo a la pantalla, esperando que moviera a alguien. Pero solo hay tanta simpatía que puedes exprimir de gente que ya ha escuchado demasiadas historias y nunca el otro lado. Más tarde, ese día, recibí un correo del agente de cierre, todas las firmas recibidas, fondos confirmados, la transferencia de propiedad se finalizaría para el fin de semana. Abrí la carpeta Manila en mi escritorio. Quedaba una página sin firmar la mía. Tomé mi pluma. No planeé pasar por ahí. Tomé el camino largo de regreso del súper, luego giré por la vieja calle, por costumbre, tal vez curiosidad, tal vez para probarme algo a mí misma. El letrero de venta ya no estaba. En su lugar había una fila de macetas, tulipanes rojos brillantes recién regados. El césped estaba cortado más bajo de lo que Javier jamás se molestó y los setos estaban podados en líneas limpias. Alguien había pintado la puerta principal de un verde profundo. Las persianas, antes descascaradas, ahora eran de un blanco suave. Ya no parecía mi casa. No había juguetes esparcidos por el césped, ni toallas húmedas colgando de las sillas del porche, ni rastro de caos. Solo un nuevo comienzo sin huellas del desorden anterior. Una mujer joven salió al porche con un bebé en la cadera. Se veía cansada. Como siempre, están las mamás primerizas, medio alerta, medio soñando. Un hombre la siguió sosteniendo un desarmador y la tapa de una lámpara. No eran Javier ni Carolina. No me conocían. No preguntarían quién plantó el roble en el patio trasero, ni quién eligió el azulejo de la cocina. Y no necesitaba que lo hiciera. Mientras frenaba al final de la calle, la mujer me notó. No me fulminó, ni pareció sospechosa. Solo asintió con cortesía, como hacen los vecinos. La niña pequeña a su lado, quizás de 5 o 6 años, levantó la mano y me saludó. Sonreí y le devolví el saludo. Y luego seguí manejando. No lloré, no me sentí triunfante, solo calma. La casa siempre había sido una cáscara, sin importar cuánto vertí en ella. Lo que la hacía hogar alguna vez no eran las paredes ni el color del revestimiento. Eran las personas que pensé que vivían dentro conmigo. Y cuando eso se desvaneció, la estructura ya no significaba mucho. De regreso en mi departamento, desempaqué los mandados despacio. Los nuevos inquilinos ya estarían instalándose, encontrando el interruptor de la cocina por instinto,
decidiendo dónde poner las tazas de café. Llenarían el espacio con nuevas voces nuevas, risas, nuevos pleitos. Los antiguos se desvanecerían con cada capa de pintura. Preparé una cafetera fresca. Abrí la puerta corrediza del balcón y salí justo cuando el viento empezaba a cambiar. Las mañanas son mías ahora, sin agua corriendo, de una regadera que alguien más abrió. Sin portazos, sin el ruido de platos que no ensucié. Solo luz, silencio y el sonido de la cafetera lento y constante. Me despierto antes de la alarma la mayoría de los días, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Hay algo honesto en la luz temprana, cómo toca todo suavemente sin exigir. Mis pantuflas están alineadas junto a la cama, justo donde las dejé. Nada en este espacio se mueve sin que yo lo decida. Antes pensaba que el silencio había que llenarlo. Ahora lo dejo extenderse. Camino a la cocina, mido el café molido y espero mientras se prepara. Nadie me pide que haga tostadas. Nadie espera nada. La taza que sirvo es la que quiero negro fuerte, aún humeante. Me siento junto a la ventana y envuelvo la taza con ambas manos como si fuera un ancla. Al otro lado del estacionamiento, un hombre pasea a su perro, con la correa suelta entre ellos. El mundo aún está medio dormido. Me gusta así. Las carpetas ya no están en la mesa. El cuaderno amarillo tampoco. Lo destruí hace una semana después de que el cheque se cobró y el título se transfirió. Los compradores nunca supieron mi nombre y lo preferí así. Sin más trámites, sin más explicaciones. Hice una lista de cosas que ya no haría. No justificaría mis elecciones. No me disculparía por la paz. No me encogería para caber en la comodidad de alguien más. Doblé esa lista y la guardé en el cajón de mi escritorio por si alguna vez olvidaba. El departamento no es grande, pero cada centímetro es mío. Las fotos en la pared son las que elegí conservar. Mi hermana y yo en el muelle. Mi mamá en su jardín. Una instantánea de Javier a los 4 años, antes de Carolina, antes de la distancia. La dejé en blanco y negro. Es la única versión de él que aún reconozco. Aquí nadie me llama vieja. Nadie olvida una silla para mí. Nadie me hace ganarme un lugar que ya pagué. Termino mi café despacio, viendo cómo el sol se extiende por el alféizar de la ventana. En algún lugar a lo lejos suena un teléfono. No es el mío. Me levanto, enjuago la taza y dejo correr el agua un poco más de lo necesario. Lo postergué más de lo que debí. La venta era final. El cheque se había cobrado. Las llaves estaban en manos de alguien más. La casa se había ido, pero aún quedaba una cosa por cerrar. El testamento. Lo había escrito hace años, cuando aún creía en la familia incondicional. Cuando pensaba que la justicia significaba dividir las cosas equitativamente y confiar en que todos lo manejarían con gracia. Había nombrado a Javier como el único beneficiario, mi único hijo. No lo había tocado desde entonces. Pero las cosas cambian. Las personas te muestran quiénes son y a veces el amor debe revisarse. Me senté en el escritorio junto a la ventana y saqué la copia que había marcado la semana anterior. El abogado me había enviado el borrador digital, pero lo imprimí en papel que podía tocar. Papel que lo hacía sentir más permanente, más real. Leí cada párrafo, cada cláusula, cada nombre. En el margen, junto a disposición de activos, había garabateado una línea añadir cláusula de exclusión. Ahora la escribí completa. Ninguna herencia financiera o material pasará a ninguna persona que por palabra o acción haya tratado al testador como una carga. Esta cláusula es final y no negociable. Miré esa frase mucho tiempo. No por dudar, sino por reconocimiento. No la escribí por despecho, la escribí para reclamar algo, para poner por escrito lo que ya había sentido, vivido, soportado. Firmé al final. La pluma no tembló. La tinta se secó rápido.
sin anexos, sin carta adjunta, sin disculpas. Puse la copia firmada en un sobre manila limpio y lo sellé. Lo dejaría en la oficina de Arturo la mañana siguiente. No haría preguntas, nunca lo hacía, pero sabía que entendería. Había algo sagrado en el papeleo cuando se manejaba con dignidad. No gritaba, no exigía, solo hablaba claro y definitivo. Cuando me levanté del escritorio, el departamento se sentía más ligero de alguna manera, el aire un poco más claro. Preparé una segunda taza de café y vi el vapor subir hacia el techo. No había nada más que editar, nada más que explicar. Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de los árboles, proyectando sombras largas sobre el balcón. Me quedé ahí bebiendo despacio, mientras el día se doblaba sobre sí mismo. Era la primera tarde cálida después de una racha de días grises, y me encontré caminando sin rumbo fijo. Mis piernas seguían el ritmo de la costumbre, pasando por vitrinas, sobre banquetas, por calles conocidas. Antes de darme cuenta, estaba girando en la esquina que llevaba al viejo vecindario. Me detuve al final de la calle, solo lo suficiente para considerar regresar, pero no lo hice. Seguí caminando lenta y firme, con los tacones sonando en el pavimento como signos de puntuación. La casa apareció a la vista nuevo revestimiento, ahora un tono de beige distinto al que yo había elegido. Un columpio moderno colgaba donde antes estaba la banca. Un comedero para pájaros pendía del roble que planté el año que Javier cumplió 10. Había juguetes en el césped otra vez de plástico brillante que aún no se había descolorido por el sol. La voz de una niña flotó por la ventana abierta, seguida de risas. No dolió. Ya no. Mientras pasaba una niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el porche, coloreando en un portapapeles. Levantó la vista cuando me acerqué y ladeó la cabeza. ¿Tú vivías aquí antes?, preguntó. Me detuve un segundo observando la forma de la casa desde donde estaba. Yo la construí, dije. Sus ojos se abrieron un poco, no por entender, sino por la certeza en mi voz. Asintió satisfecha y volvió a su dibujo. Seguí caminando. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Lo que aún estaba dentro de esas paredes ahora pertenecía a alguien más. Pero la base esa era mía. Cada centímetro vertido, cada clavo elegido, cada esquina pintada con cuidado. Yo construí esa casa no solo con dinero, sino con recuerdos, con comidas preparadas, pleitos resueltos y noches en vela cuando Javier tenía fiebre. Esa casa no existiría sin mí. Ellos lo olvidaron. Carolina lo borró. Javier lo ignoró. Pero la escritura siempre lo supo. Y ahora también el silencio que me seguía. Para cuando llegué a mi edificio, el sol había bajado lo suficiente para proyectar sombras largas en el estacionamiento. Tomé las escaleras en lugar del elevador. Mis llaves no titubearon. Adentro preparé una última taza de café y me senté cerca de la ventana con el cuaderno cerrado, la carpeta archivada. Me habían llamado esa vieja, pero yo tenía otro nombre para mí. Siempre había sido la constructora, solo que no habían reconocido el plano.